Seguimos en Cosechas y Negocios ahora con Fausto Spotorno, economista jefe del estudio Orlando Ferreres y Asociados. Fausto, buenas noches, gracias por venir al programa. Buenas noches. Hola, Fausto. A ver, ¿por dónde arrancamos? Pero hagamos yo te pediría esto. A ver, está el discurso económico oficial o el relato económico, ¿y qué otro relato podemos imaginar dentro de la realidad sin desviarnos demasiado? ¿Cómo podemos comparar las dos? Mira, a ver, en general siempre los gobiernos tratan de hacer un relato propio de la economía que es mucho mejor de lo que suele pasar, ¿no? Porque aún cuando las economías van bien, siempre tienen problemas. Y obviamente los gobiernos tratan de no mencionarlos mucho porque les juega en contra. Pero lo cierto es que yo creo que hay una diferencia importante hoy, bastante importante. De hecho, ni las cifras coinciden ya entre el relato oficial y los números más realistas, ¿no? Estamos hablando de inflación, crecimiento económico, tipo de cambio. Hasta en las cifras se ve una divergencia bastante importante. Lo que creo que diferencia hoy, número uno, el relato oficial del real es la inflación. Sí. Es el punto número uno. O sea, si vos tenés una inflación del 9%, que el tipo de cambio se devalúe 6-7%, no es tan grave. De hecho, casi lo seguís, no te tendrías que estar apreciando en términos reales. Sí. Cuando hablamos los economistas de apreciación real, estamos hablando de cómo compite la inflación local contra el tipo de cambio y la inflación internacional. Entonces, si la inflación internacional es del 2%, pongamos, y el tipo de cambio se evalúa a 6% y la inflación es de 8, 6 más 2, 8, estamos, en términos reales estamos igual que siempre. Claro, ¿no? Claro. Ahora, si la inflación es 25, tenés un problema. Un problema que crece día a día porque atrasarte en forma cambiaria significa que todos los años se va acumulando un retraso que a la larga te termina pegando en la competitividad de la industria, la competitividad del agro, y si encima eso, sobre todo en el agro, le pones impuestos a las exportaciones, para esto hay más competitividad. ¿Qué tipo de cambio tendríamos que tener hoy si reconociéramos la inflación real que hay? Depende de qué tipo de cambio, de cuál sería lo que vos pensás que es el equilibrio, pero claro, pongámosle que en 2007 estábamos alineados en términos de tipo de cambio y inflación. Bueno, hoy deberíamos estar en torno a lo que está el paralelo, más o menos. Un poquito más bajo probablemente, 5.40, 5.30, pero eso es totalmente teórico, podría estar a 5. Claro. O, digamos, hay un rango ahí de error, naturalmente. Pero el dato del paralelo no es ridículo. O sea, si uno mira, por ejemplo, desde julio hasta ahora, la evolución del tipo de cambio paralelo y el real brasileño, va a ver que se ha movido casi igual. Desde julio hasta ahora el paralelo se devaluó un 39% y el real brasileño se devaluó un 33%. O sea que hay cierta lógica tras ese movimiento, ¿no? ¿Juegan o pueden jugar de alguna manera la inversión extranjera y los flujos de inversión en Brasil y en la Argentina en ese Bueno, sí, obviamente juegan varios factores. Hay papers y una pila de libros de economistas discutiendo sobre el tema y no han llegado a muchas conclusiones, pero sí está claro que juegan la entrada y salida de capitales, el precio de los productos exportados. O sea, con productos exportados caros, como la soja en Argentina, el tipo de cambio tiende a apreciarse, eso es cierto. Con entrada de capitales el tipo de cambio tiende a apreciarse, pero con salida tiende a depreciarse. Juega también el resultado fiscal, el gasto público. ¿Por qué? Porque si aumenta mucho la proporción de gasto público en una economía, el gobierno tiende a gastar en lo que llamamos productos no exportables. Entonces esos productos tienden a subir de precio y hace que la economía se vuelva más cara. Pero hay varios factores. Ahora, Fausto, para entender un poco la lógica, si el gobierno dijera, bueno, basta de esta historia de dólar paralelo, dólar blue, de controlar, liberemos. Bueno, el dólar se pone hipotéticamente, ¿no? A nivel del dólar, el dólar oficial se pone al nivel del dólar paralelo. ¿Qué efectos tendría sobre la economía? ¿Sería como un shock o la economía lo puede absorber y dice, bueno, reconocemos algo que en la realidad existe? Yo creo que es muy buena pregunta, porque desde me la hago yo. A ver, creo que va a pasar las dos cosas. O sea, en algún punto va a ser un shock, sobre todo para algunos costos, pero también existe ya el hecho de que hay muchos mercados que están descontando ese dólar paralelo. Sobre todo aquellos que producen con insumos importados, o por ejemplo las economías más informales que venden productos en la calle, que son productos importados, también están ajustados a un tipo de cambio que no es el oficial. Entonces creo que algunas cosas se ajustarían
con un salto por el impacto inflacionario y otras no tanto, o sea, va a ser mezclado. Lo que pasa es que el gobierno tiene que tomar una decisión. Cuando yo libere el tipo de cambio, tiene dos opciones, pero tiene dos opciones únicamente. O dejo que el mercado decida el nivel de tipo de cambio y yo me quedo con todas las reservas, y yo decido, digamos, como gobierno yo decido el nivel de reservas, que es este, o dejo que el mercado determine el nivel de reservas y yo fijo el tipo de cambio. ¿No? Tiene esas dos opciones, porque la otra sería decir, bueno, ¿saben qué? El tipo de cambio es 5.10 o 5 o 4.40, yo pongo todas las reservas que sean necesarias para que ese tipo de cambio se alcance. ¿Es lo que vino haciendo hasta ahora? Sí, claro. hasta hace un tiempo lo que venía haciendo el gobierno. En el fondo el gobierno decía, yo juego las reservas a que el tipo de cambio sea este. Que es en realidad la política que se utiliza cuando tenés tipo de cambio fijo, ¿no? Realmente en el fondo, si uno piensa realmente, la diferencia entre un tipo de cambio fijo y la diferencia entre un tipo de cambio flexible es qué cosa determina el gobierno y qué cosa determina el mercado. En un tipo de cambio fijo, el gobierno determina el tipo de cambio y el mercado determina el nivel de reservas. En un tipo de cambio flexible, el gobierno determina el nivel de reservas y el mercado determina el nivel el tipo de cambio. En general las economías emergentes son una cosa mezclada en el medio. Fausto, hay algunos economistas que incluso tratando de ver un poquito más hacia adelante dicen, bueno, hay algunas acciones que si se toman a tiempo la historia no termina tan mal. Por ejemplo, evaluar la posibilidad de un endeudamiento externo. ¿Cómo lo ves vos? Lo que pasa es que es una trampa evaluar la posibilidad de endeudamiento externo requiere muchas otras cosas antes. O sea, no puedes decir, bueno, mañana emito deuda afuera solamente, porque tenés el Club de París, primero que nada el tema de la inflación y del INDEC. O sea, vos cuando ves los mercados internacionales vas a ver que reaccionan mucho peor ante el tema del INDEC que ante el tema del Club de París. Yo creo que hoy el mercado internacional, si Argentina todavía tiene que problemas el Club de París, es secundario. Lo que sí es principal es el tema del INDEC. Entonces, endeudarte en términos externos requiere mucho más trabajo que solamente emitir un bono. Ahora, como todo depende de qué vas a hacer con la plata, qué plan tenés, qué pensás hacer, digamos. Si tu ejercicio es, bueno, mira, necesito plata hoy para bajar la inflación y no estar emitiendo o usando el Banco Central para financiarme. Bueno, por ahí emitir un bono para reducir la utilización del Banco Central o de la emisión monetaria como instrumento de financiamiento puede ser válido, pero bueno, igual tengo un problema de financiamiento. Entonces, tenés que elaborar un plan para ver qué vas a hacer en el futuro, porque no vas a estar emitiendo todo el tiempo y convirtiéndote en la convertibilidad otra vez. ¿Qué vas a hacer con los subsidios? Porque yo creo que el tema subsidios está empujando el nivel de gasto público a niveles hiper récord. Entonces, obviamente tenés que ir reduciendo los subsidios para mejorar su superávit fiscal, para que ese endeudamiento sea transitorio hasta que yo logre resolver los problemas. Claro, que además con los subsidios, digamos, con la eliminación de subsidios, pararon. Digamos. Claro, se paró. Entonces, me parece que el endeudamiento externo puede ser una salida válida si tenés mucha tarea otras cosas, un plan que hacer, un plan atrás, ¿no? Es una herramienta, como cualquier otra, es una herramienta como la devaluación, que es una herramienta. Son herramientas económicas que existen y que hay que saber usarlas y usarlas en base a un plan, a una estrategia, a algo. ¿Son buenas o malas? No, son buenas o malas de acuerdo al plan que tengo. Perfecto. ¿No? Claro. Fausto Espotorno, economista jefe del estudio Orlando Ferreres y asociados, gracias por venir al programa. De nada. Gracias, Fausto. Cristian, nos vemos el miércoles. Próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias.